Imagina estar solo en el cielo, con todos los manuales diciendo que estás a punto de morir. Fue exactamente eso lo que sucedió cuando el piloto Philippe Adair sufrió un daño crítico en los controles de su P-40 y decidió no eyectarse. Esa mañana, 64 aviones japoneses avanzaban para destruir una base entera, y Adair era el único entre ellos y la destrucción. Su Warhawk Lulubelle ya había recibido 16 impactos, el alerón trabado, y la aeronave se desplomaba en una caída en picada que cualquier instructor llamaría suicidio. Pero, en vez de abandonar la cabina, Adair hizo algo que nadie antes había intentado. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más increíble. Volando con controles rotos, descubrió una forma de pilotar que contradecía todo lo que le habían enseñado, una técnica que nunca fue documentada, jamás repetida y que salvó toda la base de Dinjan, 14C-47 y el puente aéreo sobre el Himalaya. Antes de contarte esta historia, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para alcanzar la meta de 1000 me gusta en este video. Comenta desde dónde estás viendo y si tú o alguien de tu familia han servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. 13 de diciembre de 1943. 6 horas 42 minutos, aeródromo de Dinjan, Assam, India Británica. El subteniente Philippe Adair estaba solo en el cielo cuando el sol aún luchaba por atravesar la niebla espesa que cubría las montañas Naga al este. Su P-40N Warhawk, bautizado cariñosamente como Lulubelle, cortaba el aire frío de la mañana a 4.200 metros de altitud, patrullando en círculos lentos sobre la pista de aterrizaje que mantenía la línea de vida de las fuerzas aliadas en el teatro China-Birmania-India. Debajo de él, 14 transportes C-47 Skytrain aguardaban en la pista, cargados con munición, suministros médicos y combustible destinados a las fuerzas chinas que luchaban contra la invasión japonesa. Esos aviones representaban la única ruta viable para atravesar el Himalaya, el puente aéreo más peligroso de la guerra, conocido por los pilotos como The Hump, la joroba. Sin aviso, la voz del controlador de tierra explotó en la radio con urgencia suficiente para hacer que el estómago de Adair se contrajera. Bandidos al este. Formación masiva. Estimación 60 plus. Todos los pilotos despeguen inmediatamente. Adair giró la cabeza bruscamente hacia la derecha y los vio. Primero como puntos oscuros contra el horizonte iluminado, luego como una nube de insectos metálicos acercándose en formación disciplinada. 24 bombarderos Mitsubishi Ki-21 Sally, sus siluetas características inconfundibles incluso a esa distancia, escoltados por 40 cazas Nakajima Ki-43 Oscar que danzaban alrededor de los bombarderos como avispas protegiendo su colmena. 64 aeronaves japonesas. Un ejército aéreo completo. Y solo él en el cielo. La radio crepitó nuevamente. Scramble cancelado. Scramble cancelado. Tiempo insuficiente para despegue. La voz del controlador tembló. Adair comprendió instantáneamente. Si esos C-47 eran destruidos en tierra, la ofensiva aliada en el norte de Birmania entraría en colapso. Miles de soldados chinos quedarían sin suministros. El puente aéreo sería cortado. No esperó órdenes. Empujó el acelerador completamente hacia adelante, sintiendo los 1.360 caballos de fuerza del motor Allison Mayo de 1710 rugiendo en respuesta, y se lanzó en picada hacia la formación japonesa como un halcón cayendo sobre una nube de cuervos. Las matemáticas eran absurdas. 1 contra 64. Las probabilidades eran tan malas que ni siquiera merecían ser calculadas. Pero Adair no estaba pensando en matemáticas. Estaba pensando en los hombres durmiendo en los barracones abajo, en las tripulaciones de los C-47 que corrían desesperadamente hacia refugios antiaéreos, en las toneladas de bombas que caerían sobre el aeródromo en cuestión de minutos. Tenía que romper esa formación. Tenía que hacer que dudaran, que se desviaran, cualquier cosa para dar tiempo a los defensores terrestres. A 800 metros de los bombarderos, Adair alineó el morro del Warhawk con el Sally líder y presionó el gatillo. 6 ametralladoras calibre .50 explotaron simultáneamente, trazando líneas de fuego trazador a través del cielo matutino. Los proyectiles perforaron el ala izquierda del bombardero, arrancando pedazos de metal que giraron hacia atrás en la corriente de aire. El Sally líder se tambaleó, humo negro brotó de su motor, pero la formación se mantuvo firme. Entonces los Oscars reaccionaron. 10, 15, 20 cazas japoneses rompieron formación y viraron hacia Adair como tiburones detectando sangre en el agua. Jaló la palanca violentamente hacia la izquierda, sintiendo la fuerza G comprimir su cuerpo contra el asiento mientras el P-40 entraba en un viraje cerrado que hizo que su visión se oscureciera en los bordes.
Proyectiles de 12.7 milímetros pasaron donde él estaba un segundo antes, rasgando el aire con sonidos agudos y mortales. Adair hizo rodar el Warhawk boca abajo y se lanzó en picada, ganando velocidad mientras la Tierra giraba encima de él de forma antinatural. A 500 kilómetros por hora, jaló la palanca nuevamente y subió en un viraje Immelman, emergiendo detrás de 3 Oscars que todavía lo buscaban en la altitud anterior. Otra ráfaga. Un Oscar soltó humo y salió de formación, su piloto luchando contra controles que ya no respondían. Pero había muchos de ellos. Demasiados. Adair sintió los impactos antes de escucharlos. Tung 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 tung. 4 proyectiles japoneses atravesaron la cola del P-40, luego 6 perforaron el ala derecha, luego 6 más golpearon el fuselaje justo detrás de la cabina. El Warhawk se estremeció como un animal herido. Luces de advertencia se encendieron en el panel. Temperatura del aceite subiendo. Presión hidráulica cayendo. Adair intentó hacer rodar hacia la derecha y la palanca se trabó. Completamente trabada. Jaló con fuerza total, músculos del brazo ardiendo, pero era como intentar doblar acero sólido. El alerón derecho estaba atascado en posición neutra, probablemente con los cables de control rotos por metralla. Peor aún, cuando empujó la palanca hacia adelante para probar, el morro del P-40 se lanzó en picada violentamente hacia abajo con mucha más fuerza de la que debería. Algo en el sistema del elevador también estaba dañado, haciendo que la aeronave fuera peligrosamente inestable en el eje de cabeceo. Altitud, 600 metros y cayendo rápidamente. La voz del entrenamiento resonó en su mente, clara como una campana. Controles dañados significan abandono inmediato de la aeronave. No hay heroísmo en morir por orgullo. En Lukeville, Arizona, donde Adair había aprendido a volar el P-40, los instructores repetían eso como un mantra. Las aeronaves dañadas eran impredecibles, mortales, imposibles de controlar. Saltar en paracaídas era el único protocolo aceptable. Adair miró hacia abajo. La selva densa cubría todo entre él y el aeródromo. Si saltaba ahora, le tomaría días atravesar ese laberinto verde, días que el aeródromo de Dinhan no tenía. Y más importante, los japoneses todavía estaban allá arriba, todavía volando hacia los C-47 indefensos. Su ataque había roto la formación temporalmente, pero no los había detenido. Se reagruparían en minutos. Adair tomó una decisión que contradecía cada instinto de autopreservación que tenía. Se quedaría con el avión. De alguna forma, de alguna manera, lo llevaría de vuelta. Pero primero necesitaba entender qué exactamente estaba roto y cómo compensar. La física básica de la aviación es simple en teoría. Los alerones controlan el alabeo, los elevadores controlan el cabeceo, el timón controla la guiñada. Cuando uno de estos sistemas falla, la aeronave se convierte en un objeto parcialmente incontrolable volando a cientos de kilómetros por hora. Lo que Adair comprendió en ese momento, mientras luchaba contra la palanca trabada y sentía el morro del P-40 queriendo lanzarse en picada constantemente, fue algo que ningún manual de entrenamiento enseñaba. Las aeronaves dañadas no se comportan de acuerdo con las reglas. Crean sus propias reglas, y tiene segundos para descubrir cuáles son. El P-40 se estaba lanzando en picada a 45 grados, ganando velocidad mortal hacia la copa de los árboles que se acercaban rápidamente. Adair jaló la palanca con fuerza total, usando ambas manos, sintiendo los músculos de sus brazos y hombros gritar con el esfuerzo. El morro subió ligeramente, pero no lo suficiente, y la aeronave comenzó a vibrar de forma amenazante mientras la velocidad aumentaba más allá de los límites seguros. La estructura del Warhawk gemía bajo el estrés. Alguien habría entrado en pánico. Alguien habría jalado el dosel de emergencia y habría saltado en ese exacto segundo, prefiriendo la incertidumbre de la selva a la certeza de estrellarse contra el suelo a 700 kilómetros por hora. Pero Adair no solo estaba luchando contra el avión. Lo estaba escuchando. Sintiéndolo. Aprendiendo su nuevo lenguaje. Notó que cuando aplicaba presión firme y constante en la palanca, en vez de jalones bruscos, el elevador dañado respondía de forma más predecible. Notó que el motor todavía estaba produciendo potencia total, lo que significaba que tenía una herramienta crítica disponible, control de potencia como sustituto parcial para control de cabeceo. Más potencia levantaría el morro a través de la tracción, menos potencia lo dejaría caer. Era una técnica delicada, normalmente usada solo para ajustes finos, pero ahora era todo lo que tenía. Adair redujo la potencia en un tercio y sintió el morro ceder ligeramente. Luego aumentó nuevamente, observando cómo el ángulo de ataque cambiaba. Era como pilotar a través de un traductor defectuoso,
donde cada comando tenía que ser reinterpretado y ajustado en tiempo real. La aeronave niveló a solo 150 metros de altitud, tan bajo que Adair podía ver hojas individuales en las copas de los árboles. Había comprado unos segundos preciosos para pensar. El problema siguiente era navegación. Con el alerón derecho trabado, no podía hacer virajes coordinados normales. Cada vez que intentaba hacer rodar usando solo el alerón izquierdo y el timón, el P-40 entraba en un deslizamiento lateral descontrolado que amenazaba con transformarse en una barrena mortal. Entonces Adair hizo algo que sus instructores habrían llamado locura. Comenzó a usar solo el timón para hacer virajes suaves, manteniendo las alas niveladas y permitiendo que la aeronave se deslizara lateralmente a través del aire en maniobras descoordinadas que hacían que el velocímetro oscilara violentamente. Era ineficiente, desperdiciaba energía y velocidad, pero funcionaba. Estaba volando. Apenas volando, volando de forma fea y asimétrica, pero volando. Ahora venía la parte imposible, encontrar un lugar para aterrizar. El aeródromo de Dingham estaba a 69 kilómetros al suroeste, a través de montañas y valles cubiertos por selva impenetrable. No había campos de emergencia, no había carreteras lo suficientemente anchas, solo árboles hasta donde alcanzaba la vista. Cualquier aterrizaje forzoso en la selva sería fatal. Pero había otra opción, una que tenía tan poco sentido que Adair casi la descartó inmediatamente. Naga Gully. Un campo de aterrizaje auxiliar minúsculo, construido apresuradamente algunos meses antes, usado principalmente para reabastecimiento de emergencia. La pista tenía menos de 800 metros de largo, rodeada por colinas de ambos lados, con una aproximación considerada técnicamente posible pero tácticamente idiota incluso por los pilotos más experimentados. Aterrizar un P-40 funcional en Naga Gully requería precisión quirúrgica. Aterrizar un P-40 con controles destruidos era literalmente imposible. Nadie lo había intentado nunca. Nadie sería lo suficientemente loco para intentarlo. Adair viró hacia el suroeste usando su técnica de solo timón, sintiendo el P-40 derrapar por el aire como un coche haciendo curvas en una carretera helada. Cada ajuste en la palanca requería concentración total. Demasiado input y el morro se lanzaba en picada. Poco input y la aeronave entraba en pérdida. Tenía que mantener una presión constante y perfecta, ajustando la potencia del motor en sincronía, como tocar un instrumento musical destruido e intentar aún así extraer melodía de él. Las montañas Naga pasaron abajo, sus picos cubiertos por niebla matutina. Adair mantuvo altitud baja, 300 metros sobre el terreno, porque no confiaba en su capacidad de recuperar altitud si perdía sustentación. El motor del P-40 continuaba funcionando suavemente, un milagro considerando que al menos 2 proyectiles habían perforado el carenado. Temperatura del aceite todavía subiendo, pero todavía dentro de límites marginalmente aceptables. Tiempo estimado para falla completa del motor, tal vez 20 minutos. Tiempo hasta Naga Gully, 18 minutos si mantenía velocidad actual. Era posible. Teóricamente. Después de 15 minutos de vuelo que parecieron horas, Adair vio Naga Gully emerger de entre 2 colinas verdes. La pista era aún más pequeña de lo que recordaba, una cicatriz roja de tierra batida que parecía completamente inadecuada para recibir cualquier aeronave, mucho menos una que apenas podía volar. Tenía que acertar en el primer intento. No había potencia o control suficientes para hacer una arremetida. Era aterrizar o morir. Adair comenzó su aproximación a 600 metros de distancia, reduciendo potencia gradualmente y sintiendo el P-40 comenzar a descender. El morro quería caer demasiado rápido, entonces añadió un toque de potencia, luego otro, haciendo microajustes cada segundo. La velocidad cayó a 180 km por hora, luego 170, luego 160. Demasiado lento y el Warhawk entraría en pérdida y caería como una piedra. Demasiado rápido y sobrepasaría la pista antes de poder frenar. La aeronave estaba vibrando constantemente ahora, fuselaje dañado creando arrastre asimétrico que intentaba girar el morro hacia la izquierda. Adair compensaba con presión constante en el timón derecho, pierna derecha comenzando a temblar con el esfuerzo. Sudor escurría por su rostro a pesar del frío a la altitud. Las manos agarraban la palanca con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La pista se acercó. 400 metros. 300 metros. Adair podía ver figuras corriendo en el suelo, equipos de tierra que habían escuchado el motor dañado y habían salido a observar. Algunos apuntaban rifles hacia arriba, inseguros de si era amigo o enemigo. El P-40 estaba tan desalineado, volando tan extrañamente,
que parecía una aeronave enemiga siendo pilotada por alguien que no sabía controlarla adecuadamente. 200 metros. El tren de aterrizaje. Adair tenía que bajar el tren de aterrizaje. Accionó la palanca hidráulica y nada sucedió. La luz verde de tren trabado no se encendió. El sistema hidráulico estaba muerto, probablemente destruido por los mismos proyectiles que habían roto los cables de control. Tendría que usar el sistema de emergencia manual, una bomba que requería 40 accionamientos vigorosos para bajar las ruedas mecánicamente. 40 accionamientos mientras pilotaba una aeronave casi incontrolable a 150 km por hora a 100 metros de altitud. Adair soltó la mano izquierda de la palanca y agarró la bomba manual al lado del asiento. Comenzó a bombear frenéticamente, manteniendo la mano derecha en la palanca y los ojos alternando entre la pista que se acercaba y el indicador de posición del tren de aterrizaje. Bomba. Mira hacia adelante. Bomba. Ajusta potencia con la derecha. Bomba. El morro cae un poco. Añade potencia. Bomba. 20. 25. 30. La luz verde parpadeó. El tren estaba bajando. 35. 40. La luz quedó fija. Tren trabado. 100 metros de la pista. Altitud 50 metros. Velocidad 155 km por hora. Adair cortó la potencia y sintió el P-40 hundirse más rápido. El suelo subió a su encuentro. Jaló la palanca suavemente, intentando redondear el descenso, pero el elevador dañado respondió demasiado tarde. Las ruedas golpearon la tierra roja con un impacto brutal que hizo que sus dientes chocaran y la estructura de la aeronave gimiera en protesta. El P-40 rebotó, ruedas dejando el suelo nuevamente por un segundo terrible, luego golpeó de nuevo aún más fuerte. Adair pisó los frenos. Nada. Sistema hidráulico muerto significaba sin frenos. La aeronave estaba rodando a 120 km por hora en una pista de 800 metros y no tenía forma de detenerse. El final de la pista se acercaba rápidamente. Más allá de ella, un barranco de 5 metros cayendo hacia un campo de piedras. Adair hizo lo único que quedaba. Apagó la ignición, cortando el motor completamente, y giró la palanca totalmente hacia la izquierda mientras pisaba con fuerza total el timón derecho. El P-40, sin potencia y con arrastre máximo de los controles cruzados, comenzó a derrapar violentamente hacia la derecha, tren de aterrizaje gritando contra el suelo. La maniobra sangró velocidad a través de pura fricción y resistencia del aire. 90 km por hora. 70-50. La aeronave giró 180 grados sobre su propio eje, levantando una nube de polvo rojo que oscureció todo. Cuando el polvo se asentó, el P-40 estaba detenido a menos de 10 metros del barranco, apuntando de vuelta hacia el inicio de la pista, completamente inmóvil. Adair permaneció sentado por un largo momento, manos todavía agarrando la palanca, incapaz de soltarla inmediatamente. Sus brazos temblaban con la descarga de adrenalina. Podía escuchar su propio corazón latiendo como un martillo contra las costillas. Lentamente, forzó sus dedos a abrirse y soltar los controles. Miró sus manos y vio que las palmas estaban marcadas de rojo donde las uñas habían presionado la carne. Deslizó el dosel hacia atrás y el aire caliente de India inundó la cabina, cargando el olor de tierra roja y humo de aceite quemado. Intentó levantarse y descubrió que sus piernas apenas respondían. Había mantenido tensión total en los músculos durante todo el vuelo, y ahora se negaban a cooperar adecuadamente. Tuvo que apoyarse en el lado del fuselaje para bajar, moviéndose como un hombre 3 veces mayor. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, los equipos de tierra llegaron corriendo, rodeando la aeronave dañada con expresiones de shock absoluto. Un sargento mecánico, un hombre corpulento llamado Morrison que Adair reconoció del hangar de mantenimiento en Dinhan, caminó lentamente alrededor del P-40, mirando los agujeros de bala como si estuviera viendo un fantasma. 16 impactos visibles perforando alas, fuselaje y cola. Cables de control colgando de la parte inferior del ala derecha como tendones expuestos. El alerón derecho completamente trabado en una posición antinatural. Una sección entera del elevador izquierdo faltaba, probablemente arrancada por un proyectil explosivo de 20 milímetros. Teniente Morrison dijo finalmente, voz ronca con incredulidad, ¿cómo diablos voló esto de vuelta? Adair no tenía una respuesta adecuada. Él mismo no estaba seguro. No hice virajes hacia la derecha, dijo, y sonó absurdo incluso mientras las palabras salían de su boca. Morrison soltó una risa corta y sin humor. No hizo virajes hacia la derecha. Señor, usted voló 69 kilómetros con controles destruidos usando solo el timón y ajustes de potencia,
algo que ningún manual dice que sea posible, y aterrizó sin frenos en Nagaguli, que la mitad de los pilotos de la base tienen miedo de intentar con una aeronave funcional. Sacudió la cabeza. Esto no debería ser posible. Físicamente no debería ser posible. Pero había sido posible, porque Adair había hecho algo que no estaba en los manuales de entrenamiento. Había dejado de tratar el P-40 como una aeronave funcional y había comenzado a tratarlo como un problema de física en tiempo real. Cada input de control era un experimento. Cada respuesta de la aeronave era un dato. Había construido un nuevo modelo mental de cómo esa máquina específica, en ese estado específico de daño, se comportaría, y había ajustado su pilotaje en consecuencia, segundo por segundo, hasta el aterrizaje final. Era aerodinámica intuitiva bajo condiciones imposibles. Un mayor apareció entre los equipos de tierra, uniforme impecable contrastando con la suciedad y desorden alrededor. Teniente Adair, dijo, voz cargando autoridad militar pero también algo parecido a admiración. Soy el mayor Ensab, comandante de esta instalación. Necesito su reporte sobre lo que sucedió allá arriba. Adair se enderezó, ignorando el dolor en los músculos. Señor. Intercepté formación enemiga de aproximadamente 64 aeronaves sobre Dinjan a las 6:47. Me comprometí para romper ataque al aeródromo. Recibí daños de combate múltiples, resultando en falla parcial de control. Ejecuté aterrizaje de emergencia aquí conforme protocolo. Era el reporte militar estándar, seco y factual, que omitía completamente la parte donde había desafiado todas las reglas conocidas de aviación. Ensab estudió su rostro por un largo momento. Protocolo, repitió, y había el menor rastro de una sonrisa en la comisura de su boca. Teniente, ¿cuál exactamente es el protocolo para volar una aeronave incontrolable por 70 kilómetros a través de montañas? Adaptarse a la situación, señor, Adair respondió, y se dio cuenta de que era la respuesta más honesta que podía dar. Ensab asintió lentamente. Sus acciones sobre Dinjan interrumpieron el ataque japonés tiempo suficiente para que defensas antiaéreas fueran activadas. 2 bombarderos Sally fueron derribados por la artillería terrestre, 5 otros regresaron dañados. Ningún C-47 se perdió. El puente aéreo continúa operacional. Hizo una pausa. Usted salvó ese aeródromo, teniente. Salvó esos transportes. Salvó la operación entera. Las palabras deberían haber sonado como una victoria, pero Adair solo se sintió tremendamente cansado. Miró el P-40 destrozado, los agujeros de bala que habían estado tan cerca de golpearlo directamente, los cables de control colgando que deberían haber hecho el vuelo imposible. Lulu Bell salvó el aeródromo, señor, dijo calmadamente. Yo solo intenté mantenerla en el aire. Eso no era falsa modestia. Era reconocimiento de una verdad que Adair había aprendido esa mañana. La línea entre piloto y máquina no era tan clara como los manuales de entrenamiento sugerían. Cuando empujabas una aeronave más allá de sus límites proyectados, cuando volabas en el territorio donde las reglas normales ya no se aplicaban, piloto y máquina tenían que convertirse en una sola cosa, cada uno compensando las fallas del otro en tiempo real. En las semanas siguientes, el vuelo de Adair se convirtió en algo como una leyenda susurrada entre los pilotos del teatro China-Birmania-India. Hombres que habían volado cientos de misiones de combate escuchaban la historia y sacudían las cabezas con incredulidad. Instructores de vuelo debatían acaloradamente si lo que él había hecho era brillantez o solo suerte imposible. Ninguna conclusión definitiva fue alcanzada, porque la técnica que Adair había usado era fundamentalmente inenseñable. No podías escribir un manual sobre cómo volar con controles rotos, porque cada conjunto de daños creaba un conjunto diferente de problemas, cada uno requiriendo soluciones improvisadas únicas. Lo que Adair había demostrado no era una técnica replicable, sino un principio, que los pilotos excepcionales no siguen procedimientos ciegamente, sino comprenden los principios subyacentes lo suficientemente bien como para inventar nuevos procedimientos cuando los antiguos fallan. Esa comprensión profunda de aerodinámica, no solo como concepto teórico sino como realidad física sentida a través de los controles, era lo que separaba pilotos que sobrevivían de pilotos que se convertían en estadísticas. El propio Adair nunca escribió sobre la experiencia en términos técnicos. No hubo reporte de lecciones aprendidas archivado, ningún boletín técnico distribuido a otras unidades. En parte porque la naturaleza improvisada de lo que había hecho resistía documentación formal, pero también porque reconocía que la siguiente persona enfrentando controles dañados enfrentaría un conjunto diferente de problemas requiriendo soluciones diferentes. Lo que podría enseñar no era cómo aterrizar con un alerón trabado,
sino como escuchar lo que tu aeronave está diciendo cuando todas las reglas normales dejaron de funcionar. Philippe Adair continuó volando misiones de combate a través de 1944 y hasta 1945. Voló 139 misiones de combate en total, acumuló 5 victorias aéreas confirmadas alcanzando estatus de as, sobrevivió a otros 3 aterrizajes de emergencia con daños de combate, y fue testigo del fin de la guerra desde la cabina de caza sobre Birmania y China. Cada vez que subía a un P-40, verificaba los controles con atención extra, moviendo la palanca a través de su amplitud completa, sintiendo la respuesta, memorizando cómo esa aeronave específica se comportaba cuando todo estaba funcionando correctamente. Porque ahora sabía, un día puedes necesitar sentir la diferencia cuando las cosas dejan de funcionar. Después de la guerra, Adair permaneció en la Fuerza Aérea a través de la reorganización que creó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como rama separada en 1947. Voló jets en Corea, comandó escuadrones, entrenó jóvenes pilotos, ascendió a través de los rangos con la progresión constante de alguien que era respetado pero nunca buscó reflectores. Cuando ocasionalmente jóvenes pilotos preguntaban sobre aquel vuelo en diciembre de 1943, sobre cómo había aterrizado una aeronave incontrolable, Adair generalmente desviaba la cuestión o cambiaba de tema. No por modestia, sino porque reconocía que las narrativas de heroísmo frecuentemente perdían los matices que realmente importaban. No era sobre coraje, era sobre comprensión. No era sobre desafiar la muerte, era sobre respetar la física. Se retiró como coronel en 1971, después de 28 años de servicio, la mayor parte pasada en cabinas de aeronaves variando de cazas a pistón de la Segunda Guerra Mundial hasta jets supersónicos de la era de la Guerra Fría. En su ceremonia de retiro, alguien mencionó aquel vuelo imposible sobre Assam, y Adair finalmente ofreció su reflexión más completa sobre el asunto. No fue imposible, dijo, hablando para un salón lleno de aviadores que habían escuchado la historia innumerables veces pero nunca la explicación definitiva. Solo fue no documentado. Hay una diferencia. Imposible significa que las leyes de la física no lo permiten. No documentado significa solo que nadie había descubierto cómo aún. Esa mañana, yo tuve que descubrir cómo. La aeronave me dio las pistas. Yo solo presté atención. Era una respuesta típicamente modesta que aún dejaba a la audiencia imaginando exactamente qué había hecho, pero contenía una verdad que Adair había llevado décadas para articular completamente, que la excelencia en situaciones extremas viene no de seguir reglas, sino de comprender los principios detrás de las reglas lo suficientemente profundo como para saber cuándo y cómo romperlas. Los 16 agujeros de bala en el P-40 en el Lulu Bell permanecieron sin reparar por varias semanas después del vuelo de Adair, la aeronave quedándose en Nagaguli como una especie de exhibición no oficial que pilotos visitaban para ver y tocar, intentando imaginar cómo alguien había volado eso de vuelta. Eventualmente fue transportada de vuelta a Dinhan, donde equipos de mantenimiento pasaron más de un mes reconstruyendo sistemas de control, reemplazando secciones enteras de fuselaje, restaurándola a condición de vuelo. Adair la voló nuevamente en febrero de 1944, en una misión de escolta sobre Birmania, y reportó que volaba perfectamente ahora, casi desilusionantemente normal. Lulu Bell sobrevivió a la guerra, fue eventualmente enviada de vuelta a Estados Unidos y desmantelada en algún depósito de salvamento en 1946, destino de miles de aeronaves de combate que se volvieron obsoletas con la llegada de la era de los jets. Ninguna placa marcaba dónde había sido destruida. Ningún museo preservó sus restos. La aeronave física desapareció en la historia, pero el vuelo permaneció. La historia de Philippe Adair y su vuelo imposible sobre Assam se convirtió en una de esas narrativas que aviadores cuentan para ilustrar un punto sobre juicio de pilotos, sobre la diferencia entre conocer procedimientos y comprender principios, sobre el tipo de pensamiento que te mantiene vivo cuando cada sistema de respaldo falló y estás solo con una máquina rota y segundos para descubrir qué hacer después. Lo más notable sobre el vuelo, en retrospectiva, no es que Adair sobrevivió, aunque eso era notable suficiente. Es que salvó algo al sobrevivir. 14 transportes C-47 que habrían sido destruidos continuaron volando de Hamp, cargando suministros que mantuvieron fuerzas chinas en el campo de batalla. El puente aéreo que Adair había protegido entregó más de 650.000 toneladas de suministros hasta el final de la guerra, sosteniendo operaciones que finalmente expulsaron fuerzas japonesas de Birmania y reabrieron rutas terrestres hacia China. Miles de vidas dependían de esa línea de suministro, y esa línea de suministro había permanecido intacta porque un piloto había rehusado aceptar que controles dañados significaban derrota inevitable. Había escuchado lo que la aeronave estaba diciendo, había comprendido la física de lo que estaba sucediendo,
y había encontrado una solución que ningún manual contenía porque ningún manual podría contener todas las soluciones posibles para todos los problemas posibles. Esa es la lección final del vuelo de Philippe Adair, que competencia verdadera en cualquier campo requiere no solo conocer las reglas, sino comprender la realidad subyacente lo suficientemente profundo como para funcionar cuando las reglas ya no se aplican. Sea volando aeronaves dañadas, resolviendo problemas de ingeniería imposibles, o navegando cualquier situación donde los procedimientos estándar fallaron y estás solo con un problema y la necesidad urgente de una solución, el principio permanece el mismo. Escucha lo que el sistema está diciendo. Comprende los fundamentos. Adáptate a lo que es, no a lo que debería ser. Y a veces, si tienes habilidad y comprensión y tal vez un poco de suerte, descubrirás que lo imposible era solo lo aún no intentado. Si te gustó esta historia, deja el like y comenta desde donde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando nuestro contenido. Y también suscríbete a nuestro canal para que tengas acceso a historias increíbles de forma gratuita. Un gran abrazo y hasta el próximo video.